a iniciar. Vean, ¿qué rutas metabólicas se describen en la figura? Por favor, me siguen. ¿Qué ruta metabólica es esta? De glucosa, que es el sustrato, pasa a piruvato. Nombre de la ruta. ¿Está bien esa figura? Esta primera parte. ¿La glucosa puede pasar a piruvato de frente? ¿Cuál es la primera condición que tiene que hacer? Porque si no, la glucosa se va a escapar de la célula. Fosforilarse. Entonces, ¿dónde se fosforila la glucosa? En el citosol. Gracias a qué enzimas. ¿Cuáles son las que fosforilan? ¿Cuál sería el apellido? Sinasas. Ok, van a ser sinasas. Y en ese caso la glucosa tiene dos enzimas que pueden fosforilar. ¿Cuáles serían? Glucoquinasa. ¿Dónde actúa la glucoquinasa? En dos tejidos o en dos órganos. ¿Cuáles son? Páncreas e hígado. Muy bien, perfecto. Y si estamos hablando de los otros tipos de tejidos u órganos, la exoquinasa. Perfecto. Entonces, aquí vamos a hablar de glucosa a piruvato, pero sería de glucosa 6-fosfato a piruvato. Ok, a partir de este piruvato, ¿qué podríamos formar? Aminoácidos, ¿como cuáles? Alanina. ¿Qué más podríamos formar a partir de eso? Si yo digo, yo quiero formar, en este caso, aspartato, ¿yo lo podría formar a partir del piruvato? ¿No? Sí, yo lo puedo formar por el piruvato, pero el piruvato tiene que tener una condición. El piruvato se tiene que transformar ¿en qué? En oxaloacetato, para poder transformarse ¿quién? En aspartato, ese oxaloacetato. Muy bien. También ese piruvato, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me sirve el piruvato? ¿Solamente para formarme aminoácidos? Muy bien, para formar acetil-CoA, ATP. En este caso, ¿para qué? Para yo irme también a otra ruta de interconexión, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la única ruta cíclica que nosotros vamos a tener. Y en ese caso, anótenla por favor, es anfibólica. ¿Ok? Es anfibólica. ¿Qué es anfibólica? Que se va a dar tanto el anabolismo como el catabolismo. Muy bien. En el ciclo de Krebs. Bien. Igual, ciclo de Krebs, ahorita no se maten neuronas ahí con el ciclo de Krebs, porque lo vamos a ver en la semana número 8 como tal. Muy bien. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿cuáles serían las triosas que se tienen que formar antes o que van a ser el sustrato para convertirse en piruvato? ¿Cuáles son esas triosas? Son dos. Muy bien, uno. Manuel, otra vez. Gliceraldehído 3-fosfato y la otra, la dihidroxiacetona 3-fosfato. Pero ¿cuál es la condición de la fase de ganancia? ¿Pueden entrar las dos? ¿O cuál es la condición de la fase de ganancia de la glicólisis? ¿Ah? Una por una, pero ¿puede entrar también dihidroxiacetona? No, ¿por qué? Porque ¿cuál es la condición de la fase de ganancia? ¿Solamente entra quién? Gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿cómo es posible que esa dihidroxiacetona 3-fosfato se transforme en gliceraldehído? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se llama la enzima? ¿Triosas qué? Muy bien, otra vez en voz alta, Michael. Triosas isomerasa. ¿Por qué es una triosa isomerasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre la dihidroxiacetona y el gliceraldehído? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, la posición del grupo carbonilo. La dihidroxiacetona 3-fosfato, ¿dónde tiene el grupo carbonilo? En el carbono 2, es una cetosa. ¿Y el gliceraldehído dónde lo tiene? En la posición 1, por lo tanto es una aldose. ¿Qué ocurriría si yo bloqueo la triosa isomerasa? ¿Cuántos ATP podría formar? Bloqueé la triosa isomerasa. ¿Cuántos ATP forma? Uno. ¿Cuántos gasto? ¿Cuántos gasto? 2. ¿Cuántos ATP formo por gliceraldehído que entra en la fase de ganancia? 2. Muy bien, voy de nuevo. Si yo gasté 2 y solamente formé 2, le quito 2, ¿cuánto me queda? 0. Me va a quedar 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este caso, si bloqueas la triosa isomerasa, la dihidroxiacetona 3-fosfato no va a pasar ¿a qué? A gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? No va a pasar. Entonces, los otros 2 ATP, olvídate, no se van a dar. ¿Entendido ahí? ¿Todos claro ahí? Ojo con eso, con esas enzimas. Bien, importante. Bien, entonces lo que ustedes dijeron, ahí vamos a tener la glicólisis. ¿La glicólisis solamente se puede iniciar por la glucosa? No. ¿No? ¿Por qué? Muy bien, también se puede iniciar por la fructuosa, ¿ok? Pero ¿cuál es la condición para que entre en fructuosa? ¿Qué tiene que hacerse la fructuosa? Se puede escapar en forma de fructuosa. ¿Qué le tenemos que hacer? Fosforilarla. ¿En qué carbono? ¿Y cuál sería la enzima?
Muy bien, la exoquinasa. ¿Por qué la exoquinasa? Muy bien, ¿cuáles son? Muy bien, ojo con eso, ¿sí? Acuérdense que ella va a tener 3 sustratos, ¿ok? ¿Y que de qué va a depender que ella elija glucosa, fructosa o ATP? ¿De qué va a depender? Del KM, de su afinidad, ¿ok? De su afinidad. Si no tiene glucosa, no queda otra. El mejor sustrato después de ella, ¿quién va a ser? La fructosa. ¿Por qué es más afín después de la glucosa? Por la fructosa. Muy bien, perfecto. Vámonos con esta ruta. Nada más la mencionamos la semana pasada y hablamos que se va a activar muchas veces cuando un paciente tiene una condición de ayuno desde las 18 hasta las 24 horas, ¿ok? Hasta después de 24 horas se activa esta ruta. ¿Cuál era? Gluconeogénesis, ¿ok? Y vean que los sustratos aquí cambian, ¿ok? ¿Por qué cambian los sustratos? Porque estoy partiendo del piruvato y hemos dicho que el piruvato en este caso es un alfa-cetoácido, ¿ok? Y un alfa-cetoácido. Algo que se tienen que aprender acá, ¿ok? Algo. El sustrato más importante de la gluconeogénesis es el oxaloacetato, ¿ok? El oxaloacetato es el más importante. ¿Entendimos ahí? Entonces, ¿quiénes más pueden ser sustratos en este punto de la gluconeogénesis? Anótenlo por favor. Aminoácidos, ¿ok? Aminoácidos pueden perder sus grupos aminos. Por ejemplo, la alanina, si pierde el grupo amino, ¿en qué se puede transformar? ¿En qué se puede transformar? En piruvato. Si el aspartato pierde su grupo amino, ¿en qué se puede transformar? Oxaloacetato. Y ya formé el oxaloacetato. Se va a ir de frente ¿a qué? A la gluconeogénesis, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? El piruvato se tiene que transformar ¿en quién? En oxaloacetato. ¿Cuál es la diferencia del piruvato y el oxaloacetato? El piruvato, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Se recuerda? 3. ¿Y el oxaloacetato cuántos? 4. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso el piruvato para transformarse en oxaloacetato? Carboxilación. Perfecto, carboxilación. Entonces, algunas cosas todas se pueden transformar en piruvato, pero el piruvato obligatoriamente para que se dé la vía de la gluconeogénesis, ¿cuál es la condición? Que todo se transforme en ¿qué? En oxaloacetato, ¿ok? En oxaloacetato. Bien, pasamos en este caso, vamos con esta ruta, de glucosa a glucógeno. ¿Cuál es la ruta? De glucosa a glucógeno. ¿Estoy formando qué? ¿Qué estoy formando? Glucógeno. ¿Cómo se llama la ruta? Glucogénesis o glucogenogénesis. Perfecto. Glucogenogénesis. Entonces, sería ideal en este caso que tengamos glucosa. A partir de glucosa de frente yo puedo formar glucógeno. No, que yo tengo que tener, la glucosa se va a escapar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué la tengo que hacer? Glucosa 6-fosfato. Ojo. Recuérdense que en este caso lo vimos la semana pasada cuando estábamos hablando del almidón. Siempre, normalmente, esas moléculas de reservas como el glucógeno, al igual que el almidón, es un homopolisacárido y tiene 2 tipos de enlaces. ¿Se recuerda? El alfa 1,4 y el alfa 1,6. ¿Ok? El alfa 1,4 y el alfa 1,6. Entonces, estas rutas lineales normalmente son alfa 1,4, pero cuando se unen es alfa 1,6. ¿Ok? Importante. Vámonos con esta otra ruta. Partimos del glucógeno, en este caso, y vamos a obtener unidades de glucosa. ¿Cuál es esa ruta? Gluconeogénesis. No, gluconeogénesis no. Glucogenólisis. Muy bien. Glucogenólisis. ¿Por qué? Porque yo estoy degradando todas las unidades de ¿qué? De monosacárido que tiene. ¿Cuál es la unidad de monosacárido que tiene el glucógeno? Puras unidades de ¿qué? De glucosa. Ok, puras unidades de glucosa. Unidas por enlaces alfa 1,4 o unidas por enlaces alfa 1,6. Muy bien. Entonces, a partir de ese glucógeno yo puedo obtener unidades de glucosa. Punto importante acá antes de que entremos a la clase. En hígado yo puedo transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa. ¿Ok? En hígado, glucosa 6-fosfato en glucosa. ¿Ok? Por acción de una fosfatasa. ¿Cómo se va a llamar? Glucosa 6-fosfatasa. ¿Por qué se llama glucosa 6-fosfatasa? Porque está quitando el grupo fosfato de la glucosa, ¿ok? Del carbono 6, ¿sí o no? Pero entonces, ¿para qué lo hago en el hígado? Porque el hígado es el exportador de glucosa por excelencia, ¿ok? Pero si yo estoy en músculo y estoy activando esta ruta, ¿ok? ¿Ustedes creen que el músculo va a regalar glucosa? ¿Va a exportarlo? Te lo voy a regalar. No, señoras y señores. Por lo tanto, el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa. Perfecto.
Entonces, si estoy en músculo, voy a quedar hasta donde en este caso está glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo la glucosa 6-fosfatasa. Pero si yo estoy en hígado, ¿ok? Y yo tengo que exportar glucosa para regular los niveles de glucosa en circulación, que yo tengo que tener en este caso la glucosa 6-fosfatasa. Esa es una de las diferencias, ¿ok? En cuanto a tejido. Y eso depende de la necesidad como tal de glucosa. Bien, ahora, ¿qué nosotros vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver todas estas rutas. Vamos a ver gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. Son las rutas que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Pero aparte de la gluconeogénesis y lo que corresponde a todas las rutas metabólicas de síntesis y degradación de glucógeno, vamos a ver metabolismo de fructosa y de galactosa, ¿ok? ¿Por qué es importante hablar de todas estas rutas? Vean aquí, gluconeogénesis, porque muchas veces evitamos consumir alimentos por más, en este caso, de 16 hasta 24 horas. Pueden ser por condiciones fisiológicas, ¿ok? Normalmente es por olvido, ¿ok? Y te sientes llena de tantas preocupaciones que tienes y no consumes alimentos. Entonces la célula tiene que producir glucosa de alguna manera, ¿ok? Y la manera que lo hace va a ser a través de la vía de la gluconeogénesis, ¿ok? Entonces, ¿qué condiciones en este caso? Las primeras que le dije fisiológicas, involuntarias, tanta ocupación y dices, uy, seguí de largo y no comí nada. Perfecto. Ahora, pero si es una persona con anorexia, ¿qué tiene que ocurrir? Ahí en este caso, ella lo está haciendo de manera voluntaria, pero psicológicamente lo hace porque ella no quiere consumir alimentos. Perfecto. Pero también, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir en este caso pacientes con diabetes mellitus. ¿Se recuerdan? En los diabetes mellitus, ¿cómo están los niveles de glucosa? Muy aumentados, pero a nivel extracelular. Pero ¿la glucosa importa a nivel extracelular? La respuesta es no. ¿Dónde nos importa la glucosa? A nivel intracelular. Entonces, ¿qué hace el organismo? Bien, hay que producir en este caso lo que es ATP, intermediarios de ellas, ¿no? Porque nosotros, esa glicólisis se interconecta con otras rutas metabólicas. Perfecto. Eso es necesario también saberlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto es con respecto a la gluconeogénesis, pero ¿qué ocurriría con el metabolismo de fructosa y galactosa? Porque hay personas que normalmente no solamente comen glucosa, ¿okay? No solamente consumen alimentos que tengan glucosa, como almidón, como glucógeno, ¿no? Que están en las carnes principalmente. También podemos consumir en este caso leche, ¿sí o no? Y la leche tenemos en este caso queso. ¿Qué va a tener? Va a tener un disacárido muy importante, que es un oligosacárido. ¿Se recuerdan? La lactosa. Y la lactosa va a tener dos unidades monoméricas importantes. Una, ¿cuál va a ser? Galactosa, y la otra va a ser la glucosa. Entonces, la galactosa, ¿por qué es importante? Porque la galactosa posteriormente yo la puedo convertir ¿en qué? En glucosa. En momentos en que yo no produzca, en este caso, no esté consumiendo glucosa, ¿ok? Principalmente. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la galactosa y la glucosa? ¿Qué son ellas? Epímeros. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar la galactosa a glucosa? Epimerización. Acuérdate que son epímeros, Fausto. Epimerización. Por epimerización los puedo cambiar. Muy bien, vámonos con la siguiente. Vean en este caso sacarosa, ¿sí o no? Normalmente en la sacarosa que vamos a tener fructosa y glucosa. Entonces muchas veces nosotros podemos consumir alimentos que tengan también grandes cantidades de fructosa. Y la fructosa en este punto puede iniciar la glicólisis. ¿En qué tipo de reacción va a empezar en la glicólisis? En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9 o en la 10. En la 2. Muy bien, va a iniciar en la 2 de frente. ¿Ok? Pero ¿gastamos ATP? Sí, gastamos ATP como si cambiáramos glucosa a glucosa 6-fosfato, porque la condición para que no se escape nada de las células es que tiene que estar fosforilada. Muy bien, entonces para eso van a ser en este caso tanto fructosa y galactosa. ¿Cuál es la diferencia? Que esta puede ser intermediario de algunas rutas metabólicas, ¿sí? Está presente en algunas rutas metabólicas, pero este señor no está en ninguna ruta metabólica. Entonces, obligatoriamente, ¿qué se tiene que transformar? En glucosa, ¿ok? Obligatoriamente se tiene que transformar en glucosa. Y bueno, en este caso el glucógeno es muy importante, principalmente como fuente de reserva de energía. ¿Cuánto nos puede durar el glucógeno? Ojo con esto, nos puede durar el hepático entre 6 a 8 horas, ¿ok? De 6 a 8 horas. Pero si estamos hablando de todo el tejido, hasta 18 o 20 horas aproximadamente. Entonces, hablando de todo el tejido, estoy indicando en este caso que si estoy consumiendo también la del músculo, ¿ok? Pero el primero que me voy a consumir siempre va a ser el de hígado. Ok, como cuando estamos durmiendo, que lo hemos mencionado en algunas clases. Perfecto.
Bien, entonces, esto es todo el contenido que vamos a ver el día de hoy. Es bastante pesado, pero igual vamos a hacer puntos de descanso, ¿ok? Ojo con eso, acuérdense que yo no tengo superpowers. ¿Qué se refiere? No tengo el superpower de la telepatía, no puedo leer mentes, ¿ok? Si están cansados, me avisan. Perfecto. Si están cansados, me avisan. Si no entienden, no se preocupen por lo que digan los demás. Si no entiendes 1 más 1, preocúpate en saber cómo sacas 1 más 1. Perfecto. Eso es muy importante. No quiero que se queden con dudas, ¿bien? Porque ya la semana que viene es la evaluación parcial. Bien. Entonces, vean, ¿cuál sería el resultado final de aprendizaje? Lo que yo quiero es que al finalizar la sesión el estudiante pueda describir gluconeogénesis, el metabolismo de fructosa, galactosa, del glucógeno y cada una de sus regulaciones. Como siempre lo vamos a hacer a través de diferentes preguntas que voy a hacer en el desarrollo de la clase para que logremos alcanzar esos objetivos. Bien, entonces vamos a ir desde la reflexión, desde la experiencia. Y aquí hice varias, si ustedes los ven, el que bajó el PPT en PowerPoint, hicimos varios efectos. ¿Okay? Vamos a hacer preguntas, lluvias de ideas. Perfecto, lluvias de ideas. Entonces en este caso van a participar en diferentes preguntas. Y la primera viene con esta ruta metabólica. Okay. ¿Cuál es esta ruta metabólica? Partimos de todos estos sustratos y miren lo que voy a formar. Muy bien. Gluco, entre todos. Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Y por definición, ¿qué es la gluconeogénesis? Repasemos. Formar glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. ¿Ok? No carbohidratos. ¿Por qué? Porque vean, en este caso yo lo puedo formar a partir de diferentes aminoácidos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué aminoácido me puede dar oxaloacetato? Son 2. Aspartato y asparagina. Primero, asparagina, se le quita el grupo amino de la cadena lateral y se transforma en ¿qué? En aspartato. Y el aspartato pierde su grupo alfa-amino y en ese caso se va a transformar en ¿qué? En oxaloacetato. Vámonos con la siguiente. Vean en este caso, lactato. ¿De dónde obtengo el lactato? Glicólisis anaeróbica. Anaeróbica, en músculo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿por qué el lactato se transforma en piruvato? ¿A dónde tiene que viajar? Al hígado. ¿Cómo se llama ese ciclo? Ciclo de Cori, ¿ok? Ciclo de Cori, perfecto. Entonces, el lactato se transforma en piruvato. ¿Cuál es la enzima que lo hace? Lo vimos en clase pasada. Lactato deshidrogenasa. ¿O lo enzima o apoenzima? O lo enzima. ¿Cuál es su grupo prostético? ¿Cuál? NAD. ¿De dónde deriva el NAD? De la vitamina. ¿Y si tengo deficiencia de la vitamina B3? No va a haber qué. No va a haber qué. Muy bien, no va a haber en este caso la formación de qué? De lactato a piruvato. Y no va a haber tampoco fase de ganancia de la glicólisis. Ojo, porque en la fase de la ganancia de la glicólisis es donde formamos ¿qué? NAD. ¿Ok? Es donde formamos NAD. Muy bien, vean en este caso, alanina. ¿Cómo alanina se puede transformar en piruvato? Muy bien, va a perder un grupo amino. Ahí no va a ser desaminación, transaminación. Transaminación, ¿ok? Transaminación. Entonces, si la alanina pierde su grupo amino, ¿a quién se lo da? Al piruvato. Voy. Perdió su grupo amino. La alanina perdió su grupo amino y se transformó en piruvato. ¿A quién se lo dio? En las reacciones de transaminaciones, pero se lo está dando al alfa-cetoglutarato, ¿ok? Alanina más alfa-cetoglutarato pierde su grupo amino y en este caso se lo da ¿a quién? Al alfa-cetoglutarato. Y ese alfa-cetoglutarato ahora sí se va a transformar ¿en qué? En glutamato, ¿ok? Se va a transformar en glutamato. Y así yo tengo en este caso piruvato. Hay muchos aminoácidos que dan piruvato, ¿ok? Ojo con eso, los aminoácidos no se les pueden olvidar, las vitaminas menos, ¿ok? Van a ver en este caso que serina, cisteína y glicina nos pueden formar ¿qué? Piruvato, ¿ok? Y van a existir aminoácidos que cuando se degradan van a dar este compuesto, ¿ok? Propionil-CoA. Y van a haber ácidos grasos impares, anoten eso, ácidos grasos impares, que cuando se degradan van a formar propionil-CoA, ¿ok? Todo lo que formemos propionil-CoA, adivinen qué me va a dar. ¿Me va a dar qué? Oxaloacetato. Y oxaloacetato es el producto más importante, ¿ok? Es el producto más importante para qué, o el sustrato. Es el sustrato para que arranque qué, la gluconeogénesis, ¿ok? La gluconeogénesis. También de dónde puede ser sustrato la gluconeogénesis, el señor glicerol, ¿ok? El señor glicerol.
Y van a ver posteriormente que a partir de la dihidroxiacetona 3-fosfato, yo me puedo convertir en ¿qué? En glicerol. Y el glicerol se puede convertir en ¿qué? En dihidroxiacetona 3-fosfato. Metabolismo de lípido, hasta ahí no me voy a meter el día de hoy. ¿Okay? Hasta ahí no me voy a meter el día de hoy. Entonces, vean que en este caso vamos a formar lo que es glucosa. En tal sentido, ¿qué es la gluconeogénesis? ¿Formación de qué entre todos? De glucosa a partir de compuestos. ¿Cuáles son los compuestos entre todos? Propionil-CoA. Aminoácidos, lactato. Bueno, la harina es aminoácido, ¿no? Yo estoy metiendo todos en un mismo paquete. Y el glicerol. ¿Ok? Y el glicerol. ¿En qué condiciones podemos activar la gluconeogénesis? ¿Otra vez? Vitamina B3. Condición, vamos, en condición de ayuno, pero ¿qué ayuno? Pongamos afirmación, verdadero o falso, preguntas que hace MAPI, ¿sí o no? Para usted. Un paciente en una condición de ayuno de 6 a 8 horas pudo activar la gluconeogénesis, ¿verdadero o falso? Falso, ¿por qué es falso? Explícala. Muy bien, de 24, ya comienza a las 24 horas, de 18 hasta las 24 horas comenzamos a activar ¿qué? Gluconeogénesis, ¿ok? Un paciente con diabetes mellitus, ¿cómo obtiene la glucosa? ¿Qué ruta se tiene que activar para que tenga la glucosa? No, para que tenga la glucosa. Diabetes mellitus, ¿cómo puede tener glucosa? ¿Qué tiene que activar? ¿Qué ruta? ¿Por qué tiene que activar gluconeogénesis un paciente con diabetes si tiene mucha glucosa? Glucogenólisis. Muy bien, mira lo que dijo Camila. ¿Qué dijo? Ay, Camila. Bueno, de aquí al que termine el semestre te juro que me lo voy a acordar. Camel, ¿qué dijiste tú? Un paciente con diabetes obtiene glucosa, en este caso a partir de esta ruta, ¿pero por qué? Si hay tanta glucosa. ¿Dónde necesitamos la glucosa? ¿En el espacio extracelular o intra? En el intra. ¿Está entrando la glucosa? No está entrando. Entonces, ¿qué tenemos que activar? La gluconeogénesis. Perfecto. Vamos con la siguiente ruta. Okay. Veamos a continuación. Ojo visor, ¿sí? Vamos. Entonces, acá. ¿Qué importancia tiene el metabolismo de fructosa y de galactosa a nivel celular? Vean la ruta. ¿Qué estamos formando? Fructosa. Muy bien, ¿qué estamos formando? ¿Podríamos irnos a qué ruta? A la gluconeogénesis y formar ¿qué? Glucosa. ¿O hasta dónde nos podríamos ir en este punto? A la glicólisis. Perfecto. ¿Y solamente por acción de quién? De la fructosa. Gluc por el cual pasa la fructosa. Y es a nivel intestinal también. 5. Muy bien, el 5. Entonces la fructosa entra y ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Fosforilar. Entonces, músculo, ¿cuál era la que fosforilaba? Exoquinasa. Músculo, exoquinasa. Pero en hígado y en páncreas, ¿cómo es posible si no tenemos glucoquinasa que se fosforile? ¿Cuál es la enzima? La glucoquinasa. No, la fructoquinasa. ¿Ok? Ojo con eso. En tejido donde no esté la exoquinasa, ¿quién va a fosforilarla? La va a fosforilar la fructoquinasa. Entonces, ¿a dónde la va a fosforilar? Puede ser en el... vamos a ver esto. A ver si se acuerdan. Fructosa 1-fosfato. ¿Me sirve como fructosa 1-fosfato? No. No, ¿qué tengo que hacer? No, ya está fosforilada. Ali, ya está fosforilada. ¿A dónde me sirve? ¿En qué carbono? Muy bien, ¿qué hago? Isomeriza. Muy bien, isomerizo. Te leí los labios, Joseph. Ok, isomerizo. ¿Por qué encima, Maite? Vuélvelo a decir. Mutasa. Hay una isomerización, pero cambia en este caso el grupo fosfato. De la posición 1 ¿a qué posición? A la 6. Y la única que es capaz de cambiar los grupos fosfato, ¿cómo se llama la enzima? Mutasa. ¿Ok? Mutasa como tal. Perfecto, entonces vean que va a venir esa señora y esta se va a activar en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído. Tú lo dijiste. ¿Cuál es la enzima que va a cortar acá? No. Aldolasa. Tú la dijiste. Aldolasa. La aldolasa es la que va a cortar. ¿Ok? Y vean que en este caso, ¿qué me va a dar? Las triosas. ¿Sí o no? Me va a dar la acetosa y me va a dar, ¿quién en este caso? La aldosa. Entonces vean que este gliceraldehído se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato y se puede ir, si necesito glucosa, ¿dónde me voy? A la gluconeogénesis. Pero si yo necesito ATP, yo me tengo que entrar en la fase de ganancia de la glicólisis. Un solo gliceraldehído, ¿qué me va a dar? ¿Me va a dar cuántos ATP? Un solo gliceraldehído me va a dar
2 ATP, una molécula de NAD y un piruvato, ¿ok? Pero ahí no gano nada, ahí no gano nada, ¿ok? Ahí no gano nada, porque acuérdense que en este caso estoy gastando, voy a pagar este ATP que estoy hidrolizando acá y el otro ATP que estoy hidrolizando acá. Entonces ahí no ganaría nada, ¿ok? No ganaría nada. Bien, en este punto veamos acá. Entonces para esto nos va a servir en este caso la fructosa. ¿Para qué? Para irme o a la gluconeogénesis o a la glicólisis o a ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs lo vamos a frenar hasta aquí, ¿ok? Ciclo de Krebs lo vamos a frenar. Vamos con la otra, ¿ok? Y veamos. Vamos a hablar ahora de galactosa. Por favor, fíjense, ¿para qué me puede servir la galactosa? ¿Qué ruta metabólica me está ayudando a producir? Muy bien, me está produciendo glucogénesis en este punto. Entonces, vean, si la galactosa, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrirle para que no se escape? Muy bien, se tiene que fosforilar. ¿Ok? ¿Cómo se llamaría la enzima? Galactosa sinasa. ¿Ok? Galactosa sinasa. Y vean que esa galactosa sinasa es una olo o una apo. Una oloenzima. ¿Por qué es una oloenzima? Porque tiene Por el ion magnesio. ¿Ok? Por el ion magnesio. Y mira dónde está fosforilando. ¿En qué carbono? En el carbono 1. Pero ¿a dónde se tiene que ir? Al carbono 6. ¿Ok? Al carbono 6. Yo le voy a decir qué paso hay aquí, porque aquí hay nuevamente otro tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, la galactosa 1-fosfato, ¿ok? Se va a transformar en glucosa 1-fosfato. Pero esa glucosa 1-fosfato se tiene que transformar ¿en qué? En glucosa 6-fosfato. Si quiero glicólisis, ¿ok? Pero si yo quiero en este caso glucogénesis, se tiene que quedar como glucosa 1-fosfato y lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, la galactosa que nos puede ayudar en este punto, o se puede ir a la glicólisis, o en este punto se puede ir a síntesis de nuestra reserva de glucosa. Muy bien. Ahora, veamos acá hasta el momento lo que nosotros hemos visto. ¿Qué es el glucógeno en este caso? Y vamos a tomar en cuenta este esquema. ¿Qué es el glucógeno? Es una reserva de energía. ¿Es un hetero o un homopolisacárido? Homopolisacárido, porque está formado ¿por qué? Por puras unidades de glucosa. ¿Unidos por qué tipos de enlaces? N no. O glucosídicos. ¿Pero qué tipo? ¿Qué posiciones tiene? Alfa 1,4 y otro alfa 1,6. ¿Ok? Alfa 1,4 y alfa 1,6. Muy bien. Perfecto. ¿Qué función cumple el glucógeno en el organismo? Reserva, ¿ok? Reserva de energía. ¿En forma de qué? De puras unidades de glucosa. Que la podemos utilizar bajo condiciones fisiológicas o condiciones patológicas. Perfecto. ¿Cuánto nos puede durar el glucógeno hepático? ¿Hasta cuántas horas? 8. ¿Ok? Y de todo el organismo, incluyendo la que está en músculo, hasta 16, 18 horas. Aproximadamente nos puede, en este caso, durar todo lo que es la parte del glucógeno. Muy bien. Entonces, ¿todo claro hasta acá? ¿Todo claro hasta acá? Hay chicos que están entrando por primera vez a mis clases y de repente están un poco perdidos. Siéntanse en la libertad si no entienden de decirme, ¿ok? De decirme, dime Maite. Lo mencionaba muy atrás, pero ¿en qué tejidos no hay exoquinasa? ¿En qué tejidos no hay exoquinasa? En el páncreas y en el hígado. Otra vez María. María te la respondió. María, dile. Otra vez María. En el páncreas y en el hígado. Ahí es donde no hay exoquinasa. Entonces, ¿Ok? solo el páncreas en el hígado podría haber fructoquinasa. Te respondiste tú misma. ¿Ok? Te respondieron. ¿Ok? Porque el resto de la fructosa se va a fosforilar por la exoquinasa. ¿Ok? Por la exoquinasa. Muy bien. Otra pregunta que tengan con respecto a esto, igual la vamos a develar cada duda que tengan, porque hoy vamos a ver todas esas rutas metabólicas. Perfecto. Vamos a ver gluconeogénesis, metabolismo de fructosa, de galactosa, hacemos un break y después nos vamos a todo lo que es glucogénesis y glucogenólisis. Bien. Entonces, gluconeogénesis. Vean en este caso. La gluconeogénesis va a ser una ruta y anótenla por favor. Característica de la gluconeogénesis es compartmentalizada. ¿Ok? Otra vez, compartmentalizada. ¿Por qué es compartmentalizada? Porque se va a dar en dos tipos de organelas o compartimientos a nivel de la célula. La primera se va a dar a nivel de ¿dónde? De la mitocondria. Y la otra va a ser a nivel de el citosol. Entonces esa es una ruta compartmentalizada. Esta es una ruta también anabólica, ¿ok? Anabólica, porque la función de ella es formar ¿qué? Glucosa, ¿ok? Y si es anabólica, yo voy a gastar moléculas de ATP, ¿ok? Voy a gastar moléculas de ATP como tal. Perfecto. Entonces, ¿para qué se activa la gluconeogénesis? ¿Ok? ¿Por qué se activa?
Porque hay dos tipos de organelas y de células, bueno, órganos y células que los van a necesitar. Esta señora y esta señora. ¿Okay? En este punto, ¿cuánto nosotros podríamos producir de glucosa? Vean que normalmente la reserva normal en todos los líquidos corporales yo tengo 20 gramos. En el resto lo voy a tener en forma de glucógeno, que es nuestra reserva. ¿Cuánto tengo acá? 180 gramos. Pero ¿cuánto gasto en 24 horas? ¿Y quién es el que gasta más de esa glucosa? El señor cerebro. ¿Okay? El señor cerebro gasta casi que el 80% de la glucosa. ¿Ok? Y vean que el resto, en este caso, el resto del organismo, 160. Entonces, en este caso, ¿cuánto? Si yo sumo, ¿cuánto estoy gastando? ¿Cuánto necesito? 280 gramos. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que no saltar las comidas, pero aquel persona que estudia ciencias de la salud, siempre nos saltamos la comida. ¿Ok? Y comemos bien mal. ¿Por qué? Porque comemos más salchipapa, que es lo más rápido. O comemos hamburguesa. O un wrap de pollo frito también, ¿ok? Entonces nosotros en este caso no hacemos totalmente nuestras reservas. No se pueden saltar la comida. Cuando estén estudiando, anden comiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en nuestro caso, ¿cuánto les utiliza el cerebro? 120, ¿ok? Y cuando ustedes en este caso están en estrés, las hormonas que más se activan son el cortisol y la adrenalina. Son terribles para nosotros. ¿Okay? Y se consume mucho más monosacárido de glucosa, ¿ok? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que ingerir nuestras comidas en las horas que nos corresponden para mantener, en este caso, ¿qué? Nuestra reserva, ¿ok? Nuestra reserva. De lo contrario, si tú te consumes todo entre hasta 16 horas, 18 horas, ¿qué ruta vamos a activar? Gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque el señor cerebro y el eritrocito lo necesitan. ¿Qué ocurre con el eritrocito? Ok, en este caso su única fuente de energía, adivinen cuál es, y se los dije la semana pasada, glicólisis, ok, porque el eritrocito como célula madura no tiene ninguna organela, es una célula hueca, ok, hueca, no en el sentido que tiene un hueco, ojo, no lo tomen tan literal, ok, en este caso no tiene ninguna organela, ok, no tiene mitocondrias, entonces ¿de qué depende? Va a depender principalmente de esta ruta, ok, de la gluconeogénesis o de la glicólisis, ok, para poder en este caso poder transportarse. Ahora, ¿qué ocurriría si el eritrocito no está funcionando? Todos fuéramos blueberry, se los he dicho, ¿ok? ¿Por qué fuéramos blueberry en este caso? Porque no se va a liberar el oxígeno en los tejidos. Y si no se libera el oxígeno en los tejidos, todos vamos a estar en un proceso de cianosis, vamos a estar cianóticos como tal. Entonces, en este caso, nosotros siempre tenemos que mantener los niveles de glucosa para que estos dos señores trabajen de manera adecuada. Entonces, en este sentido que nosotros sabemos ya, características, gluconeogénesis se va a activar siempre que tengamos un ayuno prolongado, principalmente. Ya a partir de 24 horas ya se está activando la gluconeogénesis. La gluconeogénesis se va a dar en dos organelas, ¿se recuerdan? En el citosol y en la mitocondria. Perfecto. ¿En qué parte de la mitocondria? En la matriz mitocondrial, ¿ok? Porque recuérdense que la mitocondria tiene dos espacios, ¿se recuerdan? El espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, ¿ok? Ahí se va a dar. ¿Qué necesito? Yo necesito sustrato. El sustrato más importante, ¿cuál sería? Comienza por O, oxaloacetato. Ese es el que yo necesito, pero les digo algo y se le tienen que recordar hasta la semana 16 y hasta que se gradúe. El oxaloacetato es uno de los compuestos químicos que no lo dejan salir de la mitocondria, ¿okay? Él no tiene ningún transportador, ¿okay? Igual, el oxaloacetato y el acetil-CoA no pueden salir de la mitocondria, están secuestrados, ¿okay? Están secuestrados y tiene sentido. Porque el oxaloacetato y el acetil-CoA son los sustratos más importantes para iniciar ¿cuál? El ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces, ellos tienen forma de escaparse. ¿Okay? El oxaloacetato tiene forma de escaparse. ¿Cómo se va en este caso a escapar? Cuando él se va a transformar en malato. ¿Okay? Eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Okay? Entonces, él se transforma en malato. ¿Okay? Es como que si se pone un disfraz. ¿Okay? Entonces el oxaloacetato para escapar de su casa, ¿qué tiene que hacer? Transformarse. Y se tiene que transformar en alguien que es malo. ¿Y quién es malo? El malato. ¿Para qué? Para que salga ¿dónde? A el citosol. Y en el citosol, ese malato se tiene que volver a transformar ¿en qué? En oxaloacetato. Es decir, que se quitó el disfraz y se quedó como oxaloacetato. Y en el citosol es donde ese oxaloacetato va a seguir, en este caso va a entrar de manera reversible, ¿okay? Vamos invertida, ¿no? Por la fase de ganancia de la glicólisis. ¿Se recuerdan fase de ganancia de la glicólisis?
El oxaloacetato no se transforma en piruvato, sino se va a transformar en fosfonol piruvato. ¿Se recuerdan? La última reacción de la glicólisis, ¿cuál es? De fosfonol piruvato a piruvato. Entonces, el oxaloacetato se tiene que transformar en fosfonol piruvato. No sé si tienen doble pantallas en sus tablets, ¿ok? O busquen glicólisis. Busquen la glicólisis para que vean lo que les estoy diciendo, por favor. Busquen glicólisis para que vean lo que les estoy diciendo y no se me confundan. Bien. Entonces, normalmente esa gluconeogénesis, el sustrato más importante siempre va a ser ¿quién? Nuevamente, el oxaloacetato. ¿Por qué es compartimentalizado? Porque el piruvato tiene que ir ¿a dónde? Tiene que ir a nivel de la matriz mitocondrial para transformarse en ¿quién? En oxaloacetato. Lactato, vean que llega al hígado y en el hígado en este caso se puede transformar en piruvato. El piruvato en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a transformar en oxaloacetato. ¿Pero en dónde? En la matriz mitocondrial. Aminoácidos, en este caso, alanina, también van a estar en la matriz mitocondrial para transformarse en ¿qué? Piruvato, y piruvato se transforma en ¿quién? En oxaloacetato. Todo el mundo se tiene que transformar en ¿quién? En oxaloacetato, ¿ok? Todo el mundo. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vean que en este caso se dice que la gluconeogénesis es la reacción inversa de la glicólisis, pero eso es mentira, ¿ok? Eso es mentira. ¿Por qué se dice que es mentira? Y les digo, porque cuando es algo inverso indica si esto es blanco, el otro tiene que ser negro. Si alguien es pequeño, el otro es alto. Si alguien es flaco, el otro es gordito. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este caso? Que las enzimas deberían ser similares. Si en una se da oxidación, en la otra se daría reducción. Si en la otra se da reducción, en la otra se da oxidación. Pero eso no ocurre en la glicólisis. Comparten enzimas, pero se diferencian en tres reacciones importantes, que después se los voy a decir. Perfecto. Pero la gluconeogénesis vamos a partir de ¿dónde? Del oxaloacetato y nos vamos a ir por todas las vías o todas las reacciones que se dan en la fase de ganancia de la glicólisis y en la fase de inversión de la glicólisis. Perfecto. Ahí es que va a ocurrir en este caso lo que es la gluconeogénesis. ¿En qué tejido se puede dar la gluconeogénesis? Se puede dar en hígado y es el 90% de los casos porque es el exportador por excelencia de glucosa, ¿ok? De glucosa. Se puede dar en riñón, en algunos casos se ha dicho que poco se da en cerebro, en músculo cardíaco y en músculo esquelético. Siempre el producto final de la gluconeogénesis es glucosa 6-fosfato. Por favor anoten eso, glucosa 6-fosfato. El producto final es glucosa 6-fosfato. Pero si yo estoy a nivel de hígado y el organismo necesita glucosa, yo voy a desfosforilar a esa glucosa 6-fosfato, ¿ok? ¿Para qué? Para que salga la glucosa. Pero si estoy en músculo, te quedas como glucosa 6-fosfato, ¿ok? Como glucosa 6-fosfato. Entonces, veamos a continuación y repasemos, ¿ok? Para que volvamos a seguir. ¿Quiénes son los sustratos normalmente en este punto de la gluconeogénesis? ¿Cuál es el sustrato más importante? Y el oxaloacetato, ¿de dónde lo puedo obtener? Del piruvato, de propionicoa, de aminoácidos, glicerol, ¿ok? Por ahí yo puedo obtener, bueno, glicerol no tengo oxaloacetato, ojo, después les voy a explicar por qué. Pero en este caso yo necesito siempre que tenga oxaloacetato. Pero el oxaloacetato en este caso no se convierte en piruvato y después piruvato a fosfonol piruvato. ¿Se recuerdan? Todas esas rutas. 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, gliceraldehído. ¿Se recuerdan de esa ruta? Tienen la fase de inversión, tienen la glicólisis. Síganme conmigo en la glicólisis. Síganme conmigo en la glicólisis. Ok. De piruvato, después que vendría después de piruvato para que se guíe. Piruvato viene el fosfonol piruvato. Después del fosfonol piruvato, ¿qué viene? El 2-fosfoglicerato. Después del 2-fosfoglicerato, ¿qué viene? 3-fosfoglicerato. Después del 3-fosfoglicerato, ¿qué viene? 1,3-bifosfoglicerdehído 3-fosfato. ¿Sí o no? Y después, ¿qué va a venir? Gliceraldehído y dihidroxiacetona. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos, ok. De nuevo, el oxaloacetato no se transforma en piruvato. El oxaloacetato de frente se transforma en ¿quién? En fosfonol piruvato. ¿Ok? Ahí se va a transformar en fosfonol piruvato. Ahí es una de las diferencias. Después les vamos a ver a más detalles las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El oxaloacetato va a seguir la fase de inversión de energía ¿de quién? De la glicólisis. ¿Ok? Pero van a haber enzimas que van a ser diferentes. La primera enzima es la conversión del oxaloacetato a fosfonol piruvato. Ahí se van a diferenciar. ¿Ok? Ahí se van a diferenciar. La segunda diferencia va a ser en este caso
cuando yo voy a convertir dihidroxiacetona trifosfato, gliceraldehído trifosfato en fructosa 1,6 bifosfato. ¿Okay? Aquí va a ver que vean que aquí yo estoy formando nuevamente esta parte. Y acá que estoy hablando, ya comienzo a hablar de la fase de ganancia de la glicólisis. ¿Okay? Y vean qué va a ocurrir aquí. Esa fructosa 1,6 bifosfato, ¿cuál era la enzima responsable en la glicólisis para formar fructosa 1,6 bifosfato? Busquen PFK1. Pero aquí vean que la PFK1, ¿dónde trabajaba? De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. ¿Se recuerdan? Busquen esa ruta. Fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. Ahí el enzima no va a ser la PFK1 en la gluconeogénesis. ¿Ok? No va a ser. Ahí va a ser en este caso fructosa 1,6 bifosfatasa. Esa es otra de las enzimas que nos vamos a diferenciar. ¿Ok? Otra vez, anótenla por favor. Fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Ok? Es otra de las enzimas en donde yo me voy a diferenciar. Glicólisis de gluconeogénesis. Perfecto. Después que yo tengo fructosa 1,6 bifosfatasa, miren la enzima, fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Ok? ¿Qué le está quitando? Le está quitando un grupo fosfato, ¿a quién? A este señor. Y lo va a transformar en fructosa 6-fosfato. Acuérdense que vamos de manera invertida de la glicólisis. Después de fructosa 6-fosfato, ¿en qué me transformo? Muy bien, en glucosa 6-fosfato. ¿Y cuál sería la enzima ahí? Isomerasa. ¿Ves? Ahora, glucosa 6-fosfato, estoy en músculo. ¿Le quito el grupo fosfato? No, me quedo hasta ahí. ¿Ok? Pero estoy en hígado y necesito glucosa. ¿Qué hago? ¿Le quito el grupo fosfato? Sí. ¿Cómo se va a llamar el enzima? Glucosa 6-fosfatasa. ¿Entendimos ahí? Entonces, por eso es que no son rutas iguales, no son inversas, porque se diferencian en 3 reacciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las primeras? En este caso, la conversión de quién entre todos. De oxaloacetato a fosfenolpiruvato. ¿Cómo se llama la enzima? Fosfenolpiruvato quinasa. ¿Ok? Ahí va a ser. Ahorita la van a ver, carboxiquinasa se llama, es una carboxiquinasa. Vámonos aquí, ¿dónde más se va a diferenciar? En el paso de ¿qué? De fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6-fosfato. ¿Cómo se va a llamar el enzima? Fructosa 1,6 bifosfatasa. Muy bien, y vámonos a la última. Si estoy en hígado, yo tengo que transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa. ¿Cuál es el enzima? Glucosa 6-fosfatasa. ¿Ok? Glucosa 6-fosfatasa. ¿Todos vamos bien? Glucosa 6-fosfatasa. Perfecto, entonces arranquemos ahora de manera individual a ver las rutas. ¿Ok? De manera individual a ver las rutas. Hemos dicho que esta ruta, ¿cómo es? Entre todos, por favor, compartimentalizada. Vamos a afianzar lo que he dicho hasta el momento. Compartimentalizada. ¿Por qué es compartimentalizada? Porque se da en el citosol y se va a dar en la mitocondria. Perfecto, también es una ruta ¿de qué tipo? Anabólica. ¿Por qué es anabólica? ¿Qué estoy formando? Glucosa. ¿Ok? Glucosa. Y también porque es anabólica, voy a gastar ATP. Voy a gastar ATP. También que hemos dicho que se van a dar reacciones muy similares ¿a quién? A la glicólisis. Pero se va a diferenciar en 3 reacciones. ¿Ok? Se va a diferenciar en 3 reacciones y también en los sustratos y en los productos que voy a formar. ¿Sí o no? Porque en la glicólisis, ¿quién es mi sustrato? ¿Glucosa o glucosa 6-fosfato? ¿Sí o no? Glucosa 6-fosfato. ¿Quién es mi producto en la glicólisis? Piruvato, NAD y ATP. Vámonos con la gluconeogénesis. ¿Quién es mi sustrato? Oxaloacetato. Pero todos aquellos productos que me den oxaloacetatos van en este caso a participar en esa ruta. Lactato, piruvato, alanina, aminoácidos y todos aquellos que me den propionil, CoA, hasta la misma molécula de glicerol. ¿Entendimos ahí? Todos ellos ¿en qué se tienen que transformar? Obligatoriamente en oxaloacetato. Perfecto. Ahora, ¿quién sería el producto de la gluconeogénesis? Glucosa 6-fosfato. Ok, es el principal producto. Pero si estoy en músculo, ¿hasta dónde me quedo? Glucosa 6-fosfato. Muy bien, y si estoy en otros tejidos, hígado principalmente, glucosa. ¿Por qué? Porque lo puede exportar si lo necesita. ¿Entendimos ahí? Perfecto. Entonces, ya hablamos de estas características. Entonces, vean que en esta ruta que yo estoy formando aquí, mi producto van a ser 2 moléculas de piruvato. Y estoy hablando de qué ruta? De la glicólisis, ¿ok? Pero ojo, y que es muy importante, el piruvato también lo puedo obtener de diferentes tipos de reacciones, ¿no? Por ejemplo, si yo transamino la alanina, si yo también le quito el grupo amino a la serina, a la glicina y a la cisteína, de frente yo puedo tener piruvato. Y aquí voy, ¿se recuerdan la clasificación que más les gustaba a MAPI de aminoácidos? ¿Se recuerdan cuál era? Glucogénicos, cetogénicos y mixtos. Y aquí la vamos a empezar a practicar. Todos esos residuos de aminoácidos son glucogénicos, ¿ok? Son glucogénicos.
Perfecto. Entonces, en este caso, todos estos residuos de aminoácidos, cuando pierden sus grupos aminos y a través de diferentes reacciones, se pueden transformar ¿en qué? En piruvato. Entonces, una pregunta capciosa que puedo hacer. ¿El piruvato solamente se puede obtener de la glicólisis? No. También se puede obtener ¿de qué? De aminoácidos glucogénicos. ¿Cómo cuáles? Alanina, serina, glicina y cisteína. Después les vamos a sumar los mixtos, ¿ok? Después les vamos a sumar los mixtos. ¿Cuál es la diferencia entre desaminación y transaminación? Transaminación, la alanina no se desamina. Quien se desamina oxidativamente sería de glutamato a alfa-cetoglutarato. Lo pierde de frente y es reversible esa reacción. Pero acuérdate que hay dos maneras de perder grupos aminos, por transaminación y desaminación. Pero en cambio, alanina, aspartato se transamina, no se desamina. No, porque la reacción no lo permite desaminarse, no le quitan definitivamente el grupo amino. ¿Okay? Pero, por ejemplo, hay una reacción que vimos en el ciclo de la urea también. Acuérdense que vimos dos reacciones para perder los grupos aminos, transaminación y desaminación. Un caso, por ejemplo, vamos a hablar y vamos a colocar un ejemplo para que no se me pierdan ahí. Muy bien. Vamos a tener piruvato, ¿sí? No, vamos, no. Sí, pues, piruvato más glu. Me van a decir el enzima. Ala. Muy bien. ¿Cuál es el enzima que actúa acá? Muy bien. Alanina aminotransferasa. ¿Ok? ALT. Muy bien. Cofactor o coenzima. Muy bien. PLP. 5-fosfato. No importa, pero está bien. Muy bien. ¿De dónde deriva el PLP? Vitamina B6. Si tengo deficiencia de vitamina B6, ¿se daría esta ruta adecuadamente? No. ¿Y qué afectaría? Vámonos más allá de no producir alanina. No vamos a tener piruvato. ¿No se produciría qué? Piruvato. No se produciría en este caso ni glutamato o no se produciría alanina o alfaceto, porque acuérdense que esta ruta es reversible. ¿Ok? Esta ruta es reversible. ¿Apoenzima u oloenzima? Oloenzima. Va a ser una oloenzima. Manera como se regula, estrategia regulatoria, se las dije al principio. Están, en este caso, por hormona, por sustrato, por producto, alosterismo. Tendríamos en estas múltiples formas enzimáticas. Isocimas también, ¿cuál era? Muy bien, Manuel. Isocimas, ¿ok? Va a ser en forma de isocimas y se va a regular esa enzima. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya puede estar en el citosol, no solamente del hepatocito, sino también de otros tejidos. Muy bien, entonces vamos con lo que tú me estás preguntando. ¿Okay? ¿Qué va a ocurrir aquí? Vamos con transaminación. Voy con transaminación. ¿Qué es lo que ocurre? El grupo amino, el ALT que le quitas al glutamato, le va a quitar su alfa entre todos, el alfa amino. ¿Y a quién se lo va a ceder? Al piruvato. ¿Y el piruvato en qué se va a transformar? ¿Qué reacción hubo aquí? Transferencias del grupo amino. Por lo tanto, hubo una transaminación. ¿Ok? Pero ¿qué pasó con el glutamato? Se transformó en alfa-cetoglutarato. También, ¿qué puede ocurrirle en este caso? Vean que aquí se formó de una vez. Pero la reacción puede ser, en este caso, reversible o irreversible. Puede ser que ese glutamato ya yo no quiera formar alanina. Ya no quiero formar alanina. ¿Por qué? Porque ya llegué yo a mi tope. ¿Ok? A mi tope es de alanina. ¿Estoy full de qué? De alanina. ¿Ok? Y eso me puede servir para síntesis de aminoácidos, otro tipo de estructura. Entonces, ¿qué va a hacer el glutamato ahí? Nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ser? Él pudo transaminar, pero en este caso él se va a desaminar. Y si se desamina, no lo está haciendo por transaminación, sino lo está haciendo en este caso por desaminación oxidativa. ¿Y quién va a trabajar ahí? Ahí es diferente. Ahí va a trabajar la glutamato deshidrogenasa. ¿Ok? La glutamato deshidrogenasa. ¿Y en qué va a transformar el glutamato? Se desamina el glutamato en alfa-cetoglutarato. ¿Más quién? Más alanina. Más el grupo Amino. al grupo amino. Entonces, ¿qué hubo ahí? Pudo haber una transaminación o pudo perder el grupo amino por desaminación oxidativa. Entonces, puedes trabajar en cualquiera de las dos, o por transaminación o por desaminación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir al glutamato? Él se puede transaminar para perder el grupo amino, pero no está perdiendo el grupo amino. Él está perdiendo el grupo amino, ¿pero para qué? Para que otro compuesto, que es un alfa-cetoácido, se transforme en un aminoácido. Pero vean que en este caso, por transaminación, él se forma en su esqueleto carbonado. ¿Ok?
pero él también se puede desaminar oxidativamente. ¿Por qué? Porque él ya no cumple otra función, se tiene que perder, ¿ok? Ya se tiene que acabar. Entonces, en ese caso, ¿qué hace? Pierdo el grupo amino y me transformo en ¿qué? En alfa-cetoglutarato. Pero esa reacción, ¿cómo se llama? Desaminación oxidativa, ¿ok? Entonces, va a depender del tipo de reacción donde él esté trabajando. Bien, perfecto. Entonces, nos vamos con este y vamos a empezar a escribir. ¿Entendiste, Maite? Ahora sí. Bien, vamos con esto en este caso. Entonces ya hablamos del piruvato de dónde podría venir, pero ojo, ese piruvato en este caso tiene que pasar ¿a dónde? Vamos entre todo, ¿a dónde tiene que pasar? A la mitocondria. Perfecto. Entonces cuando pasa a la mitocondria, vean que en este caso él va a pasar porque tiene un transportador, ¿ok? Y vean que aquí comienza el proceso de compartimentalización. Muy bien, entonces ese piruvato tiene varias opciones. ¿Cuál es la opción? Ah, bueno, yo me puedo ir, ¿a dónde? Me puedo ir a ayudar el ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs me puedo ir a fosforilación oxidativa. Pero ahí no me voy a ir a ninguna de esas. En ese caso, ¿qué va a hacer? Tenemos bajos niveles de glucosa. Por favor, en la célula. Entonces, ¿a dónde se tiene que ir? A transformarse ¿en quién? En oxaloacetato. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, él va a irse por esta vía, ¿ok? Se va a ir en este caso a formar, en este punto, ¿quién? Oxaloacetato. ¿Okay? El oxaloacetato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta señora, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 3. ¿Y esta señora cuántos tiene? 4 carbonos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ella ya pasó a la mitocondria y en la mitocondria le dijeron, mira, no te vas por esta ruta, sino te vas a ir por la formación de oxaloacetato. Perfecto. Entonces, ese piruvato también, ¿de dónde lo podríamos tener? De lactato o alanina. ¿Ok? Pero el piruvato, para transformarse en oxaloacetato, ¿qué reacción tiene que pasar? Entre todos, carboxilación. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el enzima? Piruvato carboxilasa. Y la piruvato carboxilasa va a tener en este caso diferentes grupos prostéticos. ¿Quiénes van a ser sus grupos prostéticos? El ion magnesio y la biotina. ¿La biotina de qué vitamina viene? Vamos, Brick, vamos, Alex. ¿De qué vitamina? De la vitamina B7. ¿Ok? De la vitamina B7. ¿Ok? ¿Y el magnesio de dónde deriva? De los vegetales verdes. De los vegetales verdes, porque en los vegetales verdes que tenemos la clorofila, ¿ok? La clorofila. Y la clorofila va a tener en este caso el ion magnesio, eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, la enzima que va a ser responsable en este caso de transformar el piruvato en oxaloacetato, ¿cómo se llama? Piruvato carboxilasa. ¿Apoenzima u holoenzima? Holoenzima, porque tiene ion magnesio y biotina. Ok, vean en este caso que ya lo hemos visto. Vamos, Dana. Ok, vean que en este caso que yo necesito para carboxilar a alguien que me dé carbono. ¿Quién me va a dar carbono? CO2 es el donador, en este caso, de carbono. Pero en ese proceso de carboxilación yo gasto una molécula de ATP. Ya empezó al consumo de ATP. Acuérdense que es anabólica. Entonces, en los anabolismos yo siempre me consumo los ATP. Ya formé el oxaloacetato. ¿Y el oxaloacetato puede escapar de la matriz mitocondrial? ¿Qué les dije? No. ¿En qué se tiene que transformar? En el malo. Ok, ya se va a cambiar a malo. Yo me tengo que escapar. ¿Y se va a transformar en qué? En malato. ¿Ok? ¿Y por qué se cambia a malato? Porque el malato sí tiene transportadores. ¿Ok? ¿Y de dónde? ¿Ven? ¿Llegó a dónde ahora? Citosol. Al citosol. ¿Y qué tiene que hacer el malato? Convertirse en oxaloacetato. Muy bien, se tiene que convertir en oxaloacetato. Y ustedes me van a decir la reacción. Vean los coenzimas. De NAD oxidado pasó a NAD reducido. ¿Qué le pasó al malato? Oxidorreducción. Se oxidó. Muy bien. Entonces se oxidó y en este caso el oxaloacetato se puede transformar en su que es un alfa-aceto ácido. Después lo van a ver en el ciclo de Krebs las estructuras. Ok, entonces hubo una oxidorreducción. Perfecto. ¿De dónde podría venir ese NAD? Vitamina B3. De la glicólisis. ¿Ok? Podría venir de la glicólisis. ¿Ok? O en este caso de lo que estemos consumiendo de vitamina. ¿Ok? De la vitamina B3, la forma activa que es NAD, la forma oxidada. Muy bien, vámonos. Entonces, el oxaloacetato, que es mi sustrato, el que yo quiero para el proceso de la gluconeogénesis, ¿qué se tiene que transformar? En fosfenolpiruvato. Acuérdense que última reacción, ¿cuál es? De fosfenolpiruvato a glicólisis, fosfenolpiruvato a piruvato. El oxaloacetato no se transforma
transforma en piruvato, ¿ok? Ya no se forma en piruvato, jamás, ¿ok? No se puede transformar ahí ya en piruvato. Entonces, el oxaloacetato, ¿en qué se tiene que transformar? En fosfonol piruvato. Enzima importante de la gluconeogénesis y que se diferencia de la glicólisis, esta señora. Fosfonol piruvato carboxiquinasa, ¿ok? Entonces, vean en este caso, miren la reacción. Este tiene 4 átomos de carbono. ¿Y el fosfonol piruvato cuántos átomos de carbono tiene? 6. No, el fosfonol piruvato ¿cuántos tiene? De fosfonol piruvato pasamos a piruvato. ¿Y el piruvato cuántos carbonos tiene? 3. Entonces el fosfonol piruvato tiene 3 átomos de carbono. ¿Qué reacción ocurrió acá? De oxaloacetato a fosfonol piruvato. Descarboxilación. Ok, aquí lo vamos a color. Descarboxilación. Ok. Y en esa descarboxilación ya yo tuve fosfonol piruvato. Después del fosfonol piruvato, ¿qué viene en la glicólisis? 2 fosfogluceratos. ¿Después qué viene? Muy bien, ¿después qué viene? 1, 3 bifosfoglicerato. ¿Y después qué viene? Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? ¿Cuántos oxaloacetatos necesito? 2 oxaloacetatos. O si no, utilizo un oxaloacetato y una molécula de glicerol. ¿Por qué? Porque el glicerol me puede dar dihidroxiacetona 3-fosfato. ¿Ok? Ojo de nuevo, voy de nuevo. ¿Puedo necesitar cuántos en este caso oxaloacetatos? 2. Porque ¿cuántos gliceraldehído 3-fosfato yo formo en la glicólisis como tal? 2. Uno de manera directa y otro por isomerización. Perfecto. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Me sigues? Ale. Ok, ahora voy. Pero si yo tengo un solo oxaloacetato, yo me puedo, en este caso ese oxaloacetato, me va a dar un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Pero qué me va a dar la dihidroxiacetona? Me la puede dar el glicerol. ¿Ok? El glicerol como tal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Perfecto. Avanza. Entonces ya sabemos que esto es una descarboxilación. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener? Y voy a borrar acá. ¿Ok? ¿Qué nosotros hemos dicho? Que para nosotros tener el producto de la gluconeogénesis, el sustrato de la gluconeogénesis, ¿cuál era? Entre todos, por favor. ¿Cuál era? El sustrato. El oxaloacetato. ¿Cómo puedo obtener el oxaloacetato? Y por la reacción que yo estaba viendo, transaminación. Y vean la transaminación, glutamato y aspartato. Por la aspartato aminotransferasa, ¿qué me va a dar? Oxaloacetato. De frente puedo obtener oxaloacetato. No necesariamente yo me tengo que transformar en piruvato. ¿Qué es lo que va a ocurrir si yo tengo el aspartato? El aspartato pierde su grupo amino por desaminación. ¿Y qué va a ocurrir? Ese oxaloacetato se transforma en malato. ¿Ok? Se transforma en malato y en malato sale ¿a dónde? Al citosol. Y en el citosol ese malato se tiene que convertir nuevamente ¿en qué? Oxaloacetato. ¿Y el oxaloacetato en qué se tiene que convertir? En Fosfonol piruvato. ¿Vamos bien? Ahora vean en este caso, ¿qué va a ocurrir? El oxaloacetato en el citosol, si yo no lo necesito en la gluconeogénesis, ¿en qué se puede transformar nuevamente? Malato. En malato, pero el malato se puede transformar ¿en qué? Piruvato. Muy bien, pero ¿cuál es aquí? ¿Qué reacción voy a hacer? Una descarboxilación. Porque el malato ¿cuántos carbonos tiene? 4. ¿Y el piruvato cuánto tiene? 3. 3. Entonces el malato en el citosol se puede transformar en piruvato. ¿Y ese piruvato qué me puede hacer? El piruvato se puede unir con el glutamato y formar ¿qué? Alanina. Y la alanina, cuando viene de músculo, se puede transformar el hígado ¿en qué? Piruvato. En piruvato. ¿Ok? ¿Y el piruvato en qué se puede transformar? Voy de nuevo, en oxaloacetato. ¿Pero en dónde se puede transformar en oxaloacetato? En la matriz mitocondrial. ¿Ok? En la matriz mitocondrial. Vámonos nuevamente con el piruvato. Entonces, el piruvato, si yo estoy en condiciones de anaerobiosis, ¿en qué me voy a transformar? En lactato. Pero el lactato puede ir a el hígado. Y en el hígado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese lactato se va a transformar ¿en qué? Piruvato. En piruvato. Y ese piruvato, acuérdense que en ese caso, tiene que ir ¿a dónde? A la matriz mitocondrial. ¿Para transformarse en qué? Oxaloacetato. Y el oxaloacetato en la matriz mitocondrial, para que salga el citosol, ¿en qué se tiene que transformar? Malato. En malato. Y el malato salió. ¿Y ese malato en qué se tiene que transformar ahora en el citosol? Oxaloacetato. ¿Y el oxaloacetato en qué se tiene que transformar en el citosol? En el fosfonol piruvato. ¿Y ahí arranca qué? La gluconeogénesis. Y vean que estamos interconectando ya temas que hemos visto anteriormente, como biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Bien, entonces ahí están todas las reacciones. Y veamos, continuamos. Ok, continuamos. Dime, ¿quieres break? ¿Quieres pausa? No, vamos una hora, no sé, como quieran.
Pero vamos a terminar gluconeogénesis y le doy la pausa. ¿Quieres ir al baño? Tú siempre llegas tarde y vas al baño todo el tiempo en clase. Parece una chicharrita. Y me brilla. Anda para el baño. La enzima que ustedes mismos digan ahora, vayan respondiendo. Ya son capaces de responder y ayudar a otros estudiantes en otras clases, ¿sí o no? ¿Cuál es la enzima que transforma el oxaloacetato en fosfonolpiruvato? ¿No ¿lo entendiste? No, eso es como un rosario. En los rosarios cada vez que yo voy me entiendo y como no me lo sé, adivinen qué hago. Y hablo, ¿ok? Los rosarios yo nunca los entiendo y no los puedo seguir y soy súper católica, ¿ok? Pero siempre me pierdo. Entonces imito a las personas. ¿Pero cómo se llama nuevamente para brisa? Fosfonolpiruvato carboxiquinasa, ¿ok? Carboxiquinasa. 5 minutos solamente. 5 minutos para que no se pierda. 5 minutos, porque vendrían los 10 minutos. Otra. No puede ser carboxilación porque vamos a responderle a brisa. 5 minutos de pregunta. 5 minutos de pregunta. Puedes ir al baño y igualito están grabando la clase. Anda al baño. No vayas a ser número 1 aquí. Voy. Entonces, en este caso, vamos acá. Vean lo que ella está diciendo. De oxaloacetato nos transformamos en fosfonolpiruvato por carboxilación. ¿Sería correcto? Alejandra dice que sí. Voy de nuevo. El oxaloacetato, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Y el fosfonolpiruvato cuánto tiene? Es una carboxilación. Descarboxilación. Entonces, siempre en las descarboxilaciones perdemos carbono. ¿Adivinen qué forma? No. Dióxido de carbono. Porque el oxaloacetato pierde su grupo Z. Vean. Ahora, miren, interconexión de rutas, para que vean cómo va a ser el examen parcial. ¿Qué va a pasar con ese dióxido de carbono? ¿A dónde nos va a ayudar? Muy bien, vamos de nuevo. Una, dijiste. Ciclo de la urea. Excelente. Ciclo de la urea. Okay. ¿Y por qué en el ciclo de la urea? Para formar el carbono isosfato junto con el grupo junto con el NH4. Con el que se pierde, ¿no? En las reacciones de transaminación o desaminación. Point. Vamos con tu punto, Maite. ¿El otro a dónde es, Maite? Muy bien, ¿y en el glóbulo rojo qué ayuda? Anidrasa carbónica. Muy bien, la anidrasa carbónica ¿en qué lo va a transformar? En bicarbonato. Muy bien, pero ¿para qué lo transforma en bicarbonato? Para Él es un buffer, sí, ya eso lo sabemos, pero el bicarbonato actúa en reacciones de carboxilación. Ojo, no te quedes con la limitante que es solamente buffer, no. También en reacciones de carboxilación trabaja el bicarbonato. Pero ¿para qué en el eritrocito la anidrasa carbónica tiene que convertir el dióxido de carbono en bicarbonato? ¿Cuál es la función? porque lo vas a Estrategias catalíticas. en hidrógeno En hidrógeno, una, muy bien. y en agua en CO2. Muy bien, pero escuchen lo que va a ocurrir. El dióxido de carbono es difusible, ¿sí o no? Va a pasar por difusión pasiva siempre. Él entra por donde le da la gana y sin permiso, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El dióxido de carbono ayuda a la oxihemoglobina a que libere en el tejido ¿qué? El oxígeno. ¿Y qué vamos a formar? Lo vimos en estrategias catalíticas. Carboxihemoglobina. ¿Ok? Carboxihemoglobina. Que es una manera de transportar ese dióxido de carbono en el eritrocito. Hasta que lleguemos ¿a dónde? A los alveolos pulmonares. Perfecto. Pero la otra es lo que estaba diciendo Maite. ¿Qué dijo Maite? El hidrógeno. ¿Qué va a ocurrir con el hidrógeno? ¿Ok? ¿Se recuerdan que lo que dice? Ese CO2, ¿ok? Se va a unir con la molécula de agua, ¿se recuerdan al principio? Y me va a formar el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se disocia rápidamente. Y cuando se disocia rápidamente, se libera ¿qué? El hidrógeno. El hidrógeno, en este caso, va a favorecer que se libere ¿qué? El oxígeno. ¿Y qué vamos a formar? La metahemoglobina. La metahemoglobina. ¿Se recuerdan? H-hemoglobina. Entonces, para eso ayuda el dióxido de carbono. Interconexión. Muy bien, perfecto. ¿Tiempo? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien, Ale? Yo estoy ya. ¿Ustedes se sienten bien? Repasando. Ok, vamos a ir repasando. Nosotros queramos en este caso que el sustrato más importante de la gluconeogénesis, ¿cuál era? El oxaloacetato. Y el oxaloacetato puede venir de diferentes compuestos. Ok, puede venir de diferentes compuestos.
pero ese oxaloacetato no lo podemos dejar salir de la matriz mitocondrial. Por lo tanto, ¿en qué se tiene que transformar? Malato. En malato. Se comporta mal para poder salir, ¿ok? Entonces, ese malato sale ¿a dónde? ¿A dónde va a salir? Citosol. Al citosol. ¿Y del citosol en qué se tiene que volver a convertir en malato? Oxaloacetato. En oxaloacetato. Va a haber una oxidación, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos en este caso el oxaloacetato. Una vez que ese oxaloacetato sale, ¿en qué se tiene que transformar? Fosfonol piruvato. En fosfonol piruvato. En fosfonol piruvato. Escuchen algo. Si salen 2 oxaloacetatos, ¿cuántos fosfonol piruvato vamos a tener? 2. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? Muy bien. Vamos con la glicólisis, por favor, pero la voy a decir invertida. ¿Ok? Invertida la fase de ganancia. La voy a invertir. De fosfonol piruvato, ¿en qué me voy a convertir? En 2-fosfoglicerato. Después de 2-fosfoglicerato, ¿me convierto en qué? En 3-fosfoglicerato. De 3-fosfoglicerato, ¿me convierto en qué? En 1,3-bifosfoglicerato. Vean que aquí ya estoy gastando otro ATP. El primer ATP lo gasté cuando me convertí el piruvato en oxaloacetato. Y también estoy gastando un GTP. No sé si se dieron cuenta. Acá, cuando en este caso el oxaloacetato se transforma en fosfonol piruvato por la fosfonol piruvato carboxiquinasa. Muy bien. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener? Ya llegamos acá. Si yo tengo en este caso 1,3-bifosfoglicerato, ¿en qué me voy a transformar? Glicólisis. En gliceraldehído. Okay. Ojo con esto. Si tengo 2 oxaloacetatos, yo me voy a transformar en 2-fosfonol piruvato, en 2,2-fosfoglicerato, en 2,3-fosfoglicerato, en 2,1,3-bifosfoglicerato. Y me voy a transformar ¿en qué? En 2-gliceraldehído 3-fosfato. ¿Me están entendiendo ahí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ok? ¿Se recuerdan que normalmente en la fase de inversión de energía, en la reacción 3, ¿qué yo formaba? Sigan ahí en la reacción 3 de la glicólisis. ¿Qué yo formaba? Fructosa 1,6-bifosfato. ¿Se recuerdan? Fructosa 1,6-bifosfato. De fructosa 6-fosfato pasaba ¿qué? A fructosa 1,6-bifosfato. Reacción 3 de la glicólisis. Pero en esa fructosa 1,6-bifosfato, ¿en qué se convertía? En 2 triosas. ¿Se recuerdan cuál era? Gliceraldehído y dihidroxiacetona. ¿Ok? ¿Para qué? Para que en este caso, para que yo forme ahora el 1,3-bifosfoglicerato, el 1,6-fosfo, no me lo digo. Fructosa 1,6-bifosfato, porque así se me la hace más que es la PFK. Fructosa 1,6-bifosfato, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que unir nuevamente ¿qué? Un gliceraldehído y una dihidroxiacetona. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que yo tengo 2 moléculas de gliceraldehído. ¿Qué le tengo que hacer a una de las moléculas de gliceraldehído? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la enzima que me va a ayudar a isomerizar? La triosa isomerasa. Entonces aquí ya me voy yendo en la glicólisis. Entonces aquí tengo una triosa isomerasa. Me va a convertir una molécula de gliceraldehído 3-fosfato de las dos ¿en qué? En dihidroxiacetona 3-fosfato. Entonces ya tengo que gliceraldehído y tengo que dihidroxiacetona 3-fosfato. Las tengo que unir, ¿ok? Las voy a unir. ¿Cómo la voy a unir? Por una enzima que va a ser la aldolasa, que es la misma que me transforma la fructosa 1,6-bifosfato ¿en qué? En dihidroxiacetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la aldolasa? Me lo va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. Vamos ahora con la fase de inversión de energía. En la fase de inversión de energía, la fructosa 1,6-bifosfato ¿en qué se transforma? Muy bien. Bueno, en la fase al revés, ¿no? De fructosa 6-fosfato